Bienvenidos a la cara más oscura de la libertad financiera, la ilusión de la seguridad, el caso de Carol Maltese. OnlyFans se vendió al mundo como la alternativa segura, moderna y limpia para que miles de personas tomaran el control de sus vidas. Pero detrás del brillo, los filtros y las promesas de independencia gracias a la prostitución, se esconde la mercantilización más agresiva de la intimidad humana, un terreno fértil para la obsesión, el crimen y el horror real. Hoy vamos a explorar 5 casos desgarradores donde el entretenimiento digital cruzó la línea hacia la tragedia absoluta. Historias de fijaciones enfermizas, engaños masivos y redes de control que demuestran que, cuando se trata de la mente humana, la pantalla no protege a nadie. Nuestra primera historia comienza en Italia en el año 2021. Con los confinamientos de la pandemia, Carol Maltese vio cómo sus empleos temporales desaparecían. Para salir adelante y estar cerca de su hijo, decidió prostituirse abriendo una cuenta de OnlyFans. Rápidamente destacó. Lo que empezó como videos caseros se convirtió en producciones impecables. Y Carol logró la independencia económica que tanto buscaba. Planeaba mudarse para estar cerca de su familia a finales de ese mismo año. Pero a principios del 2022 algo cambió drásticamente. Carol dejó de subir videos. A sus amigos y familiares les decía por mensajes de texto que dejaría el contenido para adultos y que se iba a mudar a Dubái. Sin embargo, comenzó a rechazar todas las llamadas. Cuando el padre de su hijo la llamó para que felicitara al niño por su cumpleaños, ella se negó a hacer una videollamada con su pequeño y la alarma se encendió de manera plena. Semanas después, en una carretera de montaña al norte de Italia, un conductor vio algo extraño tirado a la ladera del camino: bolsas de basura. Al acercarse a investigar, notó algo que sobresalía de una de las bolsas. Era una mano humana. La policía confirmó que el cuerpo estaba quemado e irreconocible. Un periodista local obtuvo fotos de los tatuajes del cadáver y, gracias a la ayuda de sus seguidores, identificó a la víctima como Carol Maltese. Decidido a saber la verdad, el periodista le escribió al WhatsApp de Carol. Sorprendentemente, recibió respuesta. La persona al otro lado le aseguraba que Carol estaba viva y bien. Cuando el periodista le pidió una nota de voz para confirmarlo, solo recibió un audio en absoluto silencio. ¿Quién estaba respondiendo esos mensajes? Esa era la pregunta que ya inquietaba a la policía. La investigación policial reveló un trama escalofriante. Meses atrás, un usuario anónimo llamado Tambo había estado pagándole a Carol grandes sumas de dinero por videos personalizados cada vez más oscuros y extremos. Como OnlyFans no tiene límites, Carol aceptó esos pagos. La última petición del usuario implicaba que Carol se atara a sí misma y se colocara una capucha. Su vecino y expareja, David Fontana, se ofreció a ayudarla a grabar la escena. Pero tras encender la cámara, Fontana no siguió el guión. Grabó cómo le quitaba la vida. Tambo, David Fontana, eran la misma persona. Su expareja y el usuario que le depositaba grandes sumas de dinero para ver videos de prostitución eran exactamente la misma persona. Durante 2 meses, Fontana guardó el cuerpo de Carol en un congelador mientras usaba su teléfono para hacerse pasar por ella, respondiendo mensajes de WhatsApp, respondiendo los mensajes de sus fans, amigos y de su propia familia. Finalmente decidió deshacerse de los restos en la montaña. Aunque fue arrestado y condenado, las continuas apelaciones y revisiones de su condena mantuvieron el caso envuelto en una enorme controversia social. Y esto es solo la punta del iceberg, todo lo que puede provocar la prostitución en OnlyFans. El límite fatal del contenido personalizado. Pero la obsesión no solo nace de engaños meticulosos o cuentas falsas.
A veces, la línea entre el fetiche, el dinero rápido y el peligro mortal se borra en vivo y en directo frente al lente de una cámara. Nos trasladamos a California, al tranquilo condado de Escondido. A ojos de sus vecinos, Michelle Stamm era una típica ama de casa de 29 años, casada con un agente de seguros y madre de 3 hijos. Pero a Michelle le encantaba llevar una doble vida profesional muy activa. Administraba una agencia con más de 50 modelos eróticos y ella misma se prostituía trabajando como acompañante de alto nivel. Cuando plataformas como OnlyFans se popularizaron, Michelle vio la oportunidad perfecta para diversificar sus ingresos. Comenzó a grabar sus encuentros íntimos presenciales para venderlos a un muro de alto pago. En marzo del 2023, un hombre de 55 años llamado Dale descubrió su perfil. Quedó fascinado con los encuentros de Michelle. En cuestión de solo unas semanas, este usuario le pagó más de $11,000 entre chats, llamadas y citas privadas. Pero los deseos de este usuario Dale no eran ordinarios. Sus peticiones involucraban juegos de inmovilización extrema. Quería ser envuelto por completo en plástico de cocina, como si fuera una momia, y pedía el uso de pegamento industrial en varias partes de su cuerpo. Aunque Michelle nunca había realizado este tipo de prácticas, la enorme cantidad de dinero que él le ofreció hizo que aceptara sin dudarlo. Su propio esposo la motivaba a seguir viendo a Dale. Es extraño, pero su propio marido le pedía que se prostituyera debido a las exorbitantes ganancias que Michelle producía. En el año 2023, el 17 de abril, Michelle acudió a la casa de Dale, algo que nunca se hace en OnlyFans, pero ella, por querer ganar más dinero, decidió prostituirse en vivo y en directo para otra sesión pagada. Al llegar alrededor de las 6 de la tarde, notó que él había estado bebiendo y estaba visiblemente intoxicado. Aún así, decidieron llevar a cabo el encuentro sexual. Esta vez, las peticiones de Dale escalaron a un nivel mucho más peligroso. Pidió ser envuelto nuevamente en plástico, pero con los brazos totalmente atados al cuerpo, la boca y el rostro cubiertos con cinta adhesiva gruesa, y finalmente, una bolsa de plástico colocada sobre su cabeza, sellada a su cuello con más y más cinta. Michelle colocó una cámara en la esquina de la habitación y presionó el botón de grabar. Quería aprovechar la escena para generar nuevo contenido vendible para la plataforma de OnlyFans. A medida que los minutos pasaban, Dale dejó de responder verbalmente, pero Michelle no se detuvo. Mientras él comenzaba a perder el conocimiento a su lado, ella continuó frente a la cámara realizando su show de prostitución. La situación dio un giro de pesadilla cuando el nuevo compañero de piso de Dale, un hombre que apenas llevaba 5 días viviendo en el apartamento, escuchó ruidos y abrió la puerta. Imagina la escena. Acabas de mudarte a un lugar y al asomarte al cuarto de tu compañero, lo encuentras atado de pies y cabezas con una víctima de película de terror, mientras una mujer continúa grabando un video a su lado. Aterrorizado, el compañero de cuarto le suplicó a Michelle que se detuviera y auxiliara al hombre. Ese fue el momento cuando finalmente llamaron a emergencias. Cuando los paramédicos llegaron, Dale ya no respiraba. Fue trasladado de urgencia al hospital, donde se le declaró muerte cerebral, siendo desconectado del soporte vital al día siguiente. La causa oficial de la muerte fue asfixia mecánica. La investigación tomó 2 años. Al principio del 2025, Michelle fue arrestada por asesinato. La fiscalía argumentó que actuó con una negligencia criminal absoluta. No tenía la intención directa de matarlo, pero sabía perfectamente que taparle la cabeza a una persona ebria con plástico y cinta ponía su vida en riesgo mortal. La prueba más contundente fue el propio video que ella misma grabó,
donde se le veía continuar con el espectáculo sexual mientras el hombre agonizaba a su lado. Además de las fotos del estado de Dale que ella le envió a su esposo minutos antes a través de WhatsApp. En mayo de 2026, Michelle se declaró culpable de homicidio involuntario y fue sentenciada a solo 4 años de prisión. En la corte, entre lágrimas expresó su arrepentimiento afirmando que daría cualquier cosa por retroceder el tiempo. Este caso dejó al descubierto un debate incómodo, pero real sobre la economía de la prostitución. Muestra cómo la presión del dinero y la presencia de una cámara pueden disociar a una persona de la realidad, llevándola a priorizar la creación de contenido sobre la vida del ser humano y lo peor, pueden poner primero el dinero y sus ganancias económicas por encima de su propia dignidad. El acosador del ático. Sin embargo, el peligro no siempre requiere de acuerdos monetarios previos ni de prácticas extremas. A veces, la simple ilusión de cercanía que genera la pantalla se convierte en una obsesión silenciosa que termina traspasando las paredes de tu propio hogar. A finales del 2021, en Nueva Jersey, una joven de 25 años decidió prostituirse abriendo una cuenta de OnlyFans. Su objetivo era el mismo que el de miles de mujeres: conseguir ingresos extras a través de su cuerpo para sostener según a su familia y complementar su trabajo diario. Como ahora la prostitución ya se ve como algo normal, nadie dice nada. Con el paso de los meses, logró construir una comunidad pequeña y constante. Entre sus suscriptores más leales destacaba Mauricio Guerrero, un joven de 20 años sin antecedentes penales, descrito más tarde por psicólogos como alguien inmaduro, solitario y con nula experiencia en relaciones afectivas. Guerrero se convirtió rápidamente en uno de sus clientes más generosos. Pagaba por videos sexuales personalizados, enviaba propinas y mantenía largas conversaciones con ella por mensajes de texto. La joven, buscando cuidar a un cliente recurrente que le generaba buenos ingresos, aceptó llevar la interacción un paso más allá. Accedió a tener llamadas telefónicas, videollamadas e incluso le facilitó la dirección de su casa para que él le pudiera enviar regalos por correo. Un error del que se iba a arrepentir para siempre y toda su vida. Pronto, la fijación de Guerrero se salió por completo de control. El joven comenzó a hacer viajes no anunciados desde Pensilvania hasta la casa de esta joven, manejando por horas solo para estacionarse afuera de la casa de la mujer. En diciembre del 2021, Guerrero juntó el valor para caminar hacia la entrada y tocar el timbre. Al abrir la puerta y verlo allí, la joven se asustó, le exigió que se fuera de inmediato y le prohibió regresar a su propiedad. Sin embargo, no cortó la comunicación en la plataforma de OnlyFans, decidió seguir prostituyéndose con él de manera digital, pues él seguía representando una fuerte e importante suma de dinero para sus bolsillos. La línea entre la relación profesional, si es que a eso se le puede llamar profesional, y la obsesión personal ya estaba irremediablemente rota. Para enero del 2022, la obsesión de Guerrero alcanzó niveles enfermizos. Alquiló un departamento en la misma ciudad de la creadora de contenido y comenzó a rondar su propiedad por las noches, ingresando a la vivienda de manera clandestina. En la casa, cosas muy extrañas comenzaron a suceder. Las llaves de la vivienda desaparecieron sin razón. Las puertas y las ventanas que la joven aseguraba haber cerrado aparecían abiertas al día siguiente. Y poco a poco, su ropa interior comenzó a faltar de los cajones. La mujer vivía en un estado de paranoia constante, sin saber que el peligro no estaba afuera, sino dentro. La madrugada del 9 de febrero del 2022 a las 4 de la mañana, la joven despertó sobresaltada por un leve ruido en su propia casa. Al abrir los ojos y enfocar la mirada en la penumbra de su habitación, el corazón se le detuvo. El marco de la puerta de su dormitorio se recortaba la silueta inmóvil de un hombre observándola fijamente mientras ella dormía. Aterrorizada, logró llamar al 911. Cuando las patrullas llegaron a la propiedad, los oficiales registraron los alrededores e interceptaron a Guerrero,
parado en el tejado de la vivienda de esta creadora de contenido. Al ingresar a la casa para investigar cómo había entrado, la policía subió al diminuto espacio del ático y descubrió una escena espeluznante. Mauricio Guerrero llevaba semanas viviendo en el techo de su víctima. Prácticamente Mauricio Guerrero se había subido al ático de esta creadora de contenido. En el ático encontraron bolsas de comida rápida, los audífonos del joven, una botella con orina, la ropa interior robada de la mujer y, lo más perturbador de todo, decenas de videos en el celular de Guerrero, donde se le veía bajando cuidadosamente del ático a altas horas de la madrugada, entrando a la habitación de esta joven creadora de contenido de OnlyFans y grabándola a pocos centímetros de su rostro, mientras ella dormía plácidamente junto a su hijo. Guerrero fue arrestado y enfrentó cargos por allanamiento de morada en segundo grado, invasión a la privacidad y acoso. Sin embargo, el juicio desató una enorme indignación social. La defensa de Guerrero argumentó que los mensajes cariñosos de la creadora de contenido, el haber recibido regalos y el haber sido aceptada como método de prostitución y aceptación de dinero crearon una falsa señal de consentimiento que confundió al joven. Increíblemente, el tribunal tomó en cuenta esta ambigüedad y reclamó que la misma mujer había tenido la culpa por haberse prostituido en internet y dejó en libertad a Guerrero tan solo 12 meses después de su captura. Le dejó 3 años de libertad condicional y terapia obligatoria. Esta desgarradora historia se conoció mediáticamente como la pesadilla del acosador del ático. Se convirtió en una severa advertencia para miles de creadores de contenido de todo el mundo, pero principalmente a las mujeres que creen que enseñando su cuerpo van a mejorar su vida económica. Muchas de ellas piensan que aceptarle dinero a los hombres las hace empoderadas y empresarias. Lo único que son, y se escucha feo, son prostitutas. Esto dejó al descubierto cómo los mecanismos de la economía digital borran las fronteras de la privacidad y hasta qué punto la ilusión de una relación íntima puede llevar a una mente obsesiva a cruzar todos los límites de la cordura. El engaño de OnlyFans y la industria oculta. Pero si crees que estas interacciones íntimas son siempre entre el fan y la creadora que ve en pantalla, la realidad detrás de la plataforma oculta un engaño masivo a escala global. Un negocio multimillonario diseñado fríamente para explotar la soledad humana. Miles de usuarios pagan diariamente suscripciones y envían costosas propinas creyendo firmemente que están manteniendo una relación sentimental, una conversación directa, íntima y privada con su modelo favorita. Miles de hombres piensan que se están ligando a la mujer de sus sueños solamente porque les habla bonito y porque les envía material sexual. Y estos se confiesan, comparten sus problemas diarios y compran contenido personalizado bajo la ilusión de un vínculo amoroso genuino. Sin embargo, en la inmensa mayoría de los casos de cuentas populares, la realidad es totalmente distinta. La persona al otro lado de la pantalla ni siquiera conoce tu nombre. Para gestionar las miles de interacciones diarias que un perfil masivo recibe, surgió una industria en las sombras basada en los llamados chaters. Las grandes agencias de contenido para adultos contratan centros de llamadas ubicados en regiones económicamente vulnerables como India o Filipinas, donde pagan sueldos de apenas $1 o $2 por hora a empleados que se conectan a cuentas de las modelos para hacerse pasar por ellas las 24 horas del día. O sea que tú le estás pagando a una modelo de OnlyFans y ni siquiera estás hablando con ella. Un caso emblemático que destapó este escándalo ocurrió cuando un usuario alemán de nombre Patrick invirtió miles de dólares en mensajes privados tras enamorarse de una prostituta de OnlyFans que conoció en esta misma plataforma. Patrick recibía diariamente textos llenos de afecto, detalles sobre su rutina y promesas de amor incondicional. Pero con el tiempo notó incongruencias. La persona con la que hablaba olvidaba las conversaciones pasadas y detalles básicos de su vida. Tras una investigación periodística que logró rastrear las conexiones, se reveló la cruda realidad.
El hombre llevaba meses declarándole su amor y enviándole ahorros de su vida a un grupo de operadores masculinos en un centro de llamadas al otro lado del planeta, quienes utilizaban manuales de manipulación psicológica para exprimirlo económicamente. Trabajadores de estos centros de llamadas han confesado públicamente la carga emocional y ética de su trabajo. Operadores que deben simular excitación y afecto simultáneamente con docenas de hombres solitarios durante turnos agotadores, aplicando técnicas agresivas de ventas diseñadas para identificar las debilidades emocionales del cliente y cobrar por cada mensaje enviado. Pero el problema no se detiene en el engaño al consumidor. Estas mismas agencias han comenzado a ser una amenaza para las propias creadoras de contenido. Para contratar estos servicios de automatización, las modelos de OnlyFans deben entregar el control total de sus perfiles de OnlyFans, incluyendo credenciales de acceso e información de pago. Mientras la mujer está gozando de los depósitos que hacen millones de hombres sin amor propio, ellas contratan a esta clase de personas para que contesten de manera automática los mensajes de sus seguidores. Muchas jóvenes han denunciado cómo estas agencias terminan secuestrando digitalmente sus vidas profesionales a cambio de datos bancarios. Cobran comisiones abusivas hasta del 70-80% sobre sus ingresos totales, y si la creadora intenta rescindir el contrato o recuperar su cuenta de OnlyFans, es amenazada con la filtración masiva de su material privado o demandas legales millonarias. Lo que se vendió como una vía definitiva para el empoderamiento de la mujer y la autónoma financiera de creadores independientes se ha transformado en gran medida en una estructura corporativa oscura, una cadena de montaje digital que explota la soledad de los hombres, de los usuarios en un extremo, y atrapa a las propias modelos de OnlyFans en otro lado, demostrando que en el mercado de lo sexual esto está programado para que la empatía sea solo un producto más a la venta. Mientras miles de hombres se sienten solos y envían grandes suscripciones a modelos de OnlyFans, las mismas prostitutas de esta plataforma están viviendo otra cárcel dentro de esta misma plataforma. Creo que muchos de nosotros hemos conocido a muchos hombres sin amor propio que son capaces de depositarle dinero a mujeres que solo se aprovechan de ellos. Ellas pagan sus estudios, rentan departamentos lujosos y se dan la vida de princesas, mientras hombres sin amor propio financian toda esa clase de lujos a través de la red llamada prostitución. Pero si crees que eso se queda corto, las casas de contenido y la red de explotación. Esto nos lleva al punto más oscuro de esta evolución, cuando la promesa de fama y dinero fácil se transforma en la versión digital del crimen organizado más antiguo del mundo. En junio del 2026, los residentes de un tranquilo vecindario de Washington despertaron con el estruendo de grandes aturdidoras y el despliegue de un equipo táctico de la policía. Un operativo fuertemente armado interrumpió en una lujosa propiedad que operaba bajo la fachada de una casa de contenido. En la superficie de la empresa Nova Talento, dirigida por un joven llamado Nika Tuco, se promocionaba en redes sociales como una agencia de modelaje de éxito. Presumían autos deportivos y fajos de dinero en efectivo para atraer chicas jóvenes a través de las plataformas como Instagram o Snapchat. La propuesta era sumamente atractiva. Se acercaba un hombre de avanzada edad, les empezaba a depositar dinero, les empezaba a pagar la escuela, les empezaba a pagar todas sus necesidades básicas, y poco a poco se iba convirtiendo en su mejor amigo, se iba convirtiendo en su soporte emocional. Y después de unos largos meses ofreciéndole y depositándole dinero a las chicas, venía lo más aterrador. Se les ofrecían contratos de modelaje con ingresos prometidos entre $8,000 y $15,000. Primero creaban ese vínculo afectivo de amistad o amoroso. La joven se confiaba porque le depositaban mes con mes una mensualidad para poder pagarse sus lujos. Pero cuando el tiempo se cumplía, ya venía el contrato que haría perderle su vida para siempre. Lo único que deberían de hacer era mudarse a una mansión en sueño y tomarse fotografías en traje de baño. Eso es solo la punta del iceberg. Sin embargo,
Una vez que las jóvenes cruzaban la puerta de la propiedad, la trampa se cerraba por completo. El peor error que cometían esta clase de chicas era aceptar depósitos en efectivo en sus cuentas bancarias, pues esos depósitos eran rastreados por estas organizaciones criminales y después ya no había salida posible. Lo que realmente operaba dentro de esta mansión era una red de tráfico y explotación humana perfectamente estructurada. Al llegar a las víctimas se les retenían sus documentos de identidad, sus teléfonos personales y se les obligaba a entregar todas las contraseñas de sus redes sociales, perdiendo el control total de su presencia digital. Además, las hacían firmar contratos con cláusulas abusivas que amenazaban con la destrucción financiera, legal, si intentaban escapar, y también amenazas contra su familia. Ahora sí eran obligadas a prostituirse bajo la plataforma de OnlyFans. Las fotos en traje de baño rápidamente se convirtieron en jornadas agotadoras de producción de contenido para adultos sin descanso. Las jóvenes eran forzadas a realizar transmisiones en vivo durante 14 horas seguidas y a grabar contenido personalizado para OnlyFans durante varias horas al día. Para mantenerlas despiertas durante estas jornadas maratónicas y controlar estrictamente su peso corporal, la organización les suministraba medicamentos para el TDA y restringía severamente su acceso a la comida. El nivel de violencia e intimidación era constante. Las amenazas eran: desde que empezaste a recibir depósitos en efectivo por parte de tu amigo con derechos, desde ahí nos vendiste tu alma. Había armas de fuego que rondaban abiertamente por la casa para que las mujeres no pudieran escapar, y se registraron episodios de agresiones físicas extremas para mantener el control sobre las víctimas. En tan solo 10 meses, esta red logró facturar casi $3.4 millones explotando la imagen y el cuerpo de estas jovencitas retenidas contra su voluntad. El caso de Nova Talento en el año 2026 encendió las alarmas internacionales. Muestra cómo redes criminales en todo México, Estados Unidos y Canadá, que antes operaban en la industria de adultos tradicional, han migrado masivamente a plataformas digitales como OnlyFans. Aprovechan la falta de regularización del anonimato y la enorme demanda del mercado para montar estructuras de tráfico humano a plena vista de todos, además de jugar con la ignorancia de miles y miles de mujeres que piensan que enseñando su cuerpo son empresarias empoderadas. La tecnología ha transformado la forma en que consumimos el entretenimiento, pero también ha creado canales hiperconectados para las facetas más oscuras de la naturaleza humana. Detrás de cada perfil perfecto, detrás de cada video y de cada pantalla siempre hay una vida real, y muchas veces esa realidad oculta historias que superan cualquier ficción. Y si eres hombre y de verdad valoras tu integridad, te valoras como hombre, te recomiendo que ya no le deposites dinero a ninguna mujer en efectivo. Deja de estar regalando tu trabajo. Deja de comportarte como un animal en celo. Compórtate como lo que eres, como un hombre. Ya que si tú como hombre dejas de depositarle dinero a estas vividoras, este tráfico de prostitución dejará de existir. Gracias por llegar al final de este video. Suscríbete a Zona del Terror activando la campana de notificaciones. Es posible que me bajen este video, así que compártelo rápidamente.